Así que bueno, muy buenos días a todos. Estamos pues el día de hoy, 25 de junio del 2023, estamos estudiando la Epístola a Santiago. Y justamente nosotros estamos estudiándolo de versículo a versículo, y hoy vamos a estar acabando el capítulo 1. Vamos a leer el versículo 26 y 27, y aunque son dos pasajes sencillos, de alguna forma solamente son dos versículos, estos dos versículos tienen una profundidad bastante interesante, y creo que te van a exhortar también a poder vivir la palabra de Dios, pero también te van a exhortar quizás a evaluar dónde estás tú hoy. Yo recuerdo en los 90 salió una película, no me acuerdo el nombre de la película, pero era una película como de terror, y el eslogan de esa película decía, ¿cómo está tu fe hoy? Así decía, ¿no? Y no recuerdo el nombre de la peli, la verdad, pero sí me acuerdo el nombre el título del eslogan, ¿cómo está tu fe hoy? Porque hablaba un poquito de estos temas paranormales, ¿no? Y creo que todos somos morbosos en estas situaciones. Y cuando hablamos de Santiago, el eslogan que nosotros tendríamos que poner en esta epístola es, ¿tienes una fe verdadera? Así a manera de pregunta, ¿tienes una fe verdadera? Ese es el título que podríamos poner. Y Dani justamente la semana pasada hablaba del versículo 19 al versículo 25, y una de las cosas, yo estaba escuchando la predicación, a mí me tocó estar enseñando a los niños, y una de las cosas que por ahí Dani omitió, es que el versículo 22, muchos de los teólogos dicen que es el versículo central de Santiago. De todos los 5 capítulos de Santiago, el verso 22 del 1 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Y dice, engañándoos a vosotros mismos. Y este es un versículo central en todo Santiago, porque como ya te había comentado, desde el primer capítulo de Santiago, y aún en la introducción te comentaba que Santiago es una epístola muy práctica. O sea, cada 5 versículos, o por lo menos en 5 versículos te encuentras 3 instrucciones. 3 instrucciones, 2 versículos. 3 instrucciones, 2 versículos. Y tiene que ver de alguna forma con entender que quienes reciben esta carta, ya te había comentado, pero nuevamente te vuelvo a recordar, quienes escriben esta carta finalmente son creyentes que se encuentran en la dispersión, se encuentran huyendo precisamente de la persecución. Así que salen de la Iglesia Bíblica Misionera de Jerusalén y hacen una diáspora, es decir, van huyendo a causa de su fe. Es una persecución que la registra Hechos capítulo 8, versículo 1. Y en este registro entonces estos creyentes recién convertidos salen con su fe, todos ellos judíos, porque la iglesia cristiana del primer siglo, por lo menos de los primeros años, en su mayoría fueron judíos convertidos al cristianismo. Así que son judíos que desde pequeños saben la palabra de Dios porque han ido a las sinagogas. Y en las sinagogas, ¿qué se enseñan? Bueno, se enseña sin lugar a duda los 5 libros de Moisés, pero también se enseña un libro muy importante que es el libro de los Proverbios. De alguna manera, cuando arrancamos el 1 de junio, yo les animé a que puedan estar ustedes, pues cada día junio tiene 31 días, si mal no recuerdo, ¿no? Cada día, 30, quería ver si estaban atentos, cada día pueden estar ustedes leyendo un capítulo del libro de Proverbios. Y se dieron cuenta, por lo que he visto en los grupos de WhatsApp, que de pronto ustedes suben los proverbios que más les impactó. El libro de los Proverbios, escrito por el rey por el rey Salomón, son escritos muy prácticos que contrasta finalmente la sabiduría con la ignorancia. No hablemos de ignorancia general, ¿no? Contrasta la necedad con la sabiduría, de manera que cuando tú lees algunos pasajes, son pasajes que si bien se escribieron a partir del 2023, diríamos, vamos hacia atrás hace unos 4,000 años, son pasajes que de alguna forma te revelan que el hombre no ha cambiado, o me equivoco. Entonces de pronto revela lo que hay en el corazón del hombre, te anima y te exhorta a decir, mira, si de pronto viene una situación compleja en tu matrimonio o entre ambos que están discutiendo, mira, mejor guarda silencio. Guarda silencio, y tiene más sabiduría guardar silencio que continuar con la discusión que pudiera generarse. Así que Proverbios es un libro que me encanta, que yo siempre recomiendo a las personas que quieren acercarse un poquito más a Dios. Yo siempre les digo, mira, léete el libro de Proverbios y comienza con un capítulo por día. Así que hoy es el día 25 de junio, veniste por primera vez, te diría hoy en la tarde-noche, léete el Proverbio capítulo 25. Mañana te leerás el Proverbio capítulo 26. Bueno, cuando aterrizas en Santiago, lo que estamos viendo, familia, es no otra cosa, sino que el Proverbios del Nuevo Testamento. Hay algunos pasajes que quizás los lees y te van a sonar muy conocidos,
al libro de los Proverbios. Has estado leyendo Proverbios, así que cuando aterrizamos en el capítulo 1, versículo 19 en adelante, estamos leyendo varios proverbios. Porque en la mente de Santiago, medio hermano del Señor Jesucristo, fíjate bien, están finalmente los libros, los proverbios, pero también está el sermón del monte. Gracias, Lalo. Yo de igual forma aquí tengo mi cafecito, pero siempre se me corta la voz, gracias. Entonces vas a encontrar por parte de Santiago un corazón de pastor. De hecho, Santiago es la primera carta que está circulando en el año 40 más o menos, la década de los 40, unos 10, 12 años después de que Cristo ascendió a los cielos. Y entonces Santiago, el medio hermano del Señor Jesucristo, en su corazón pastoral les está escribiendo a estos creyentes que se encuentran en diversas partes del mundo antiguo. Y en ese corazón de pastor les exhorta finalmente a, miren hermanos, las pruebas van a venir de diversas formas. Hoy ustedes tienen una prueba. Y esa prueba les va a llevar a una tentación. Ya lo hemos estudiado. Y esa tentación posiblemente va a engendrar en su corazón, va a comenzar en su corazón y después va a engendrar el pecado. Así que tengan cuidado con las tentaciones. Ahora, si ya caíste en la tentación, no le eches la culpa a Dios. Porque puedes echarle la culpa a Dios, pero ¿sabes qué? Dios no puede tentar a nadie. Cada uno de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y entonces te da todo el proceso de cómo una persona puede caer en pecado. Llámese como se llame. Ellos se encuentran en la tentación de posiblemente abandonar su fe porque económicamente no les está yendo nada bien. Ahora, no es nuestro caso y puedes pensar, bueno, nosotros como lectores del siglo XXI no aplica para nosotros porque, pues gracias a Dios vivimos en un país libre y soberano, pero seguramente estás en la tentación de caer en un pecado de sexualidad. No lo sé. ¿Te das cuenta cómo aún a pesar de que estos oyentes tienen un tipo de tentación, nosotros tenemos hoy, creyentes del siglo XXI, otro tipo de tentaciones? Pero el proceso al final del día es el mismo. Ahora mira bien, cuando nosotros arrancamos, en el capítulo, justamente hace 15 días yo compartí acerca del versículo 16 al 18, más bien esa era como que la parte final de mi pasaje, y cuando yo arranco el versículo 26 y 27, en realidad quiero decirte que junto con los pasajes que Dani estudió la semana pasada, el domingo pasado, tienen que ver precisamente con la acción. Fíjate bien, te explico un poquito más. El título de la predicación, si estás anotando, tendría que ponerse entonces, la regeneración te mueve a la acción. Te repito otra vez, la regeneración te tiene que mover a la acción. Y ahorita vamos a explicar un poquito qué es la regeneración. Pero ¿por qué le pongo el título de esa forma a esta predicación? Porque cuando Santiago, el medio hermano del Señor Jesucristo, termina en el versículo 17-18, fíjate, lee conmigo Santiago capítulo 1, verso 17 al 18, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Es como que ahora Santiago quiere aterrizar, después de que habla de la tentación, te habla de las coronas, él termina diciendo de alguna forma para cerrar ese pensamiento y pasar a otro pensamiento, dice, miren chicos, todo don perfecto y toda dádiva de Dios desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni hay sombra de variación. Dios no se mueve, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre y por la eternidad. Él termina confirmando una verdad que quizás a veces como creyentes necesitamos escuchar. El Dios que creó los cielos y la tierra, que nos revela Génesis 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, igual que tú llegaste a Dios desordenado y vacío. Ese Dios que dijo, sea la luz y fue la luz, es el mismo Dios que un día dijo en tu vida, Paco, sea la luz y fue la luz. Ese Dios no cambia. Y eso es lo que este pastor Santiago quiere recordarles a estos creyentes que se encuentran en una situación adversa como en la que a veces también tú y yo nos encontramos. Ese Dios en el que has decidido poner tu confianza no se mueve. No se mueve. No hay sombra de variación. Él, hablando todavía de Dios, y aquí es donde quiero aterrizar un poquito para entender lo que se estudió la semana pasada y lo que vamos a estudiar. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. A ver, espérame un poquito, Santiago. Yo ya nací 14 de marzo de 1977. Nací ese día. Del vientre de doña Josefina Rodríguez Menes, señora de Damián, mi papá. Pero me estás diciendo que Él de su voluntad nos hizo nacer. Es que el nacimiento al que se refiere Santiago no es el nacimiento el que tú celebras año tras año. Mira, el día de mañana mi esposa va a cumplir años.
Y mañana vamos a celebrar su cumple, voy a invitarla a desayunar y la verdad, como cada año, después de hace algunos años que nos hemos casado, el 26 de junio es sagrado, ¿no? Como para ella el 14 de marzo es sagrado, como para Isabela el 21 de septiembre es sagrado, como para mi hijo el 10 de marzo es sagrado, porque son los días en que ellos nacieron. Pero fíjate una cosa, ese nacimiento no es el que se refiere Santiago. El nacimiento al que se refiere Santiago es el nacimiento espiritual. Cuando tú vas a Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 3, te encuentras la plática entre un hombre religioso, un fariseo que se llama Nicodemo, que sale por la noche a entrevistarse con Jesús porque él sabe que este carpintero de Nazaret no es cualquier profeta, de los cuales ya han surgido antes, pero son profetas mentirosos. Así que en su encuentro con Jesús le dice, a ver, yo sé que de alguna forma tú no eres un profeta de esos que ya nos han visitado y que se pronuncian a sí mismos como los Mesías enviados por Dios. Tú eres diferente, porque lo que tú haces no lo puede hacer otro, si no es enviado por Dios. Así que Santiago, Santiago todavía no es creyente, le dice Jesús a este Nicodemo, Santiago, tú tienes que nacer de nuevo, es el mismo concepto. Y Hebreo, y Jesús, o más bien Nicodemo en su percepción religiosa no está entendiendo ese concepto. Y le dice, a ver, ¿cómo es esto, Jesús? ¿Significa que tengo que meterme al vientre de mi madre para nacer de nuevo? Dice, no. Significa que tú tienes que nacer nuevamente a través del Espíritu Santo. Eso se llama entonces teológicamente nuevo nacimiento. Así que quiero decirte, con eso en mente, quiero tratar de entender o que poderte hacer entender lo siguiente. Yo nací el 14 de marzo del 77, pero fue en marzo de 1991 que nací de nuevo. Tuve un encuentro con Jesús, entendí que era pecador separado de Dios y le reconocí a Jesús como mi único y suficiente Salvador. Hasta ese momento, hasta marzo del 91, creía en Dios. Pero a partir de ese momento comencé a creerle a Dios. Y es que creer en Dios no es lo mismo que creerle a Dios. Ese fue mi nuevo nacimiento. Y algunos de los que están acá tuvieron un nuevo nacimiento. ¿Cuándo? Ustedes lo saben. Algunos a lo mejor tienen la fecha muy fresca. Algunos no tenemos muy bien o no recordamos muy bien el día, como es mi caso. Pero yo sé que ese día nací de nuevo. ¿Y sabes por qué entiendo que nací de nuevo? Tenía entonces yo 15, 16 años. Secundaria federal. Groserías de 10 palabras, 8 groserías. Cuando yo nazco de nuevo, el Espíritu Santo me regenera. Cuando Jesús le dice a Nicodemo, el Espíritu Santo te tiene que hacer nacer de nuevo. El Espíritu Santo vino a morar dentro de mí. Y hay varios pasajes de los cuales no me voy a detener. Ahora, yo no sabía esa verdad, pero fue el Espíritu Santo que me empezó a decir, Paco, no está bien que digas groserías. Nadie me dijo, Paco, no digas groserías. No es que la religión, lo pongo entre comillas, me dijo, ya no puedes decir groserías. No. El Espíritu Santo, que mora en mí desde 91 marzo hasta la fecha, fue el que me empezó a contristar. Y entonces de pronto iba a los bailongos con mis primas y ya no me sentía bien, quiero decirte. Ahora, nadie me dijo, Paco, ya no bailes. Porque puedo llegar a terminar con la frase, es que mi religión me lo prohíbe. Nunca me lo prohibieron. Fue el Espíritu Santo el que me hizo ver y que me hizo sentir incómodo. Eso es lo que Jesús le dice a Nicodemo. No puedes regresar y nacer desde el vientre de tu madre. Ya naciste. Tienes que nacer de nuevo. Ahora mira, con eso en mente quiero que trates de entender por qué Santiago, el pastor de la iglesia bíblica misionera en Jerusalén, cuyos feligreses se encuentran esparcidos, quedaron muy pocos en Jerusalén. En el corazón pastoral de Santiago les está diciendo, familia, sé que están en tentación, sé que están en prueba, sé que no la están pasando bien, pero recuerda que ustedes nacieron de nuevo. Y no nacieron de nuevo porque alguien vino, les hizo hacer una oración del pecador. ¿Está bien? Ustedes nacieron de nuevo por efecto de que se les predicó la palabra de Dios. Por eso dice el versículo 18, Él de su voluntad, fíjate bien. Y aquí nos podríamos meter en camisa de 11 varas y entender la predestinación, pero Él, de su voluntad, querido Paco, en marzo de 1991, te hizo nacer por la palabra de verdad, no por una religión, no por una oración. Te hizo nacer
por la palabra de verdad. Después continúa el versículo para cerrar, para que seamos primicias de sus criaturas. Qué interesante. ¿Qué es la primicia? Entonces sale el campesino, sale a sembrar, y de pronto 2 meses o 3 meses después, de acuerdo a lo que haya el sembrador o el campesino sembrado, es lo que va a cosechar. Y de pronto en enero sembró frijol y llega marzo, 3 meses después, y va por el campo, y en el campo el campesino que hace 3 meses sembró frijol está cosechando 3 meses después ese frijol y lo está viendo nacer. Los primeros frijolitos. ¿Sabes? Dios empezó a trabajar antes del 91 en la vida de mi papá. Yo practicaba la religión tradicional, seguramente como tú. Y en 1985 mi padre es liquidado de la empresa. Pero se lleva una Biblia Reina Valera que un obrero unos meses antes también fue liquidado y que mi papá tuvo que liquidar. Ese obrero, no sé si lo hizo intencionalmente, pero dejó una Biblia. Mi papá, como buen religioso tradicional, cuando llega la de intendencia, ingeniero, ¿qué hacemos con esta Biblia? La dejó Juan Pérez, ¿qué hacemos? Papá, la Biblia no se tira, vamos a guardarla acá y si viene se la doy. Así que nunca más llegó este obrero que había sido liquidado. Mi papá es liquidado, se lleva la Biblia y la empieza a leer. 1985, pero fue por ahí de 87. La empieza a leer en el 87. No le entiende, así que yo cuando bajo para un vaso con leche, voy a mi papá que está tratando de leerla, pero se duerme porque no le entiende, no le ha sido de nuevo. 87. En el 89 entra a la universidad como profesor en la Universidad Autónoma Metropolitana. Ese mismo año a finales ve a su compañero el ingeniero Pedro Puerta, que está aparentemente en su coche sentado. Él lo ve de atrás, ve que la puerta está abierta y ve que está sentado el ingeniero Puerta, le mueve el coche pensando que está dormido y le dice: Inge, hay que despertar. Así que cuando se acerca ve que el ingeniero Pedro Puerta está con una Biblia en mano y mi papá se sorprende y le dice: ¿estás estudiando la Biblia? Sí, me la están enseñando. Fíjate que yo la he intentado leer, pero no la entiendo. ¿Por qué no vienes el domingo a mi iglesia? Así que me acuerdo, esa noche llegó mi papá, nos juntó a la familia, dijo: un amigo de la universidad me invita a un estudio bíblico y yo quiero que vayamos como familia, y es este domingo. 1991. Dios empezó a sembrar desde antes y vio la cosecha en 1991. Fui primicia. Cuando tú llegas a este lugar, familia, no es que llegaste y alguien te invitó, seguramente. ¿Sabes que Dios empezó a trabajar desde años antes? Y seguramente Dios empezó a trabajar en tu corazón a través de eventos porque Él quiere sembrar la palabra de verdad. Así que cuando llegas y dices: es que quiero acercarme a Dios, no te quieres acercar a Dios. Dios en su voluntad te está haciendo acercarte a Él. Eso es lo que sucede. Bueno, estos creyentes del primer siglo, por la voluntad de Dios, estando ellos en Jerusalén un poquito años antes de que se escribiera esta carta, escucharon el mensaje de la voz de Pedro. Y por la voluntad de Dios, los atrajo y escucharon la palabra de verdad, familia. Nada más y nada menos. No se nos registra que hicieron una oración, porque es el Espíritu Santo quien hace la obra. Juan nos dice: porque el Espíritu Santo convencerá de 3 cosas: pecado, justicia y de juicio. Amén. Ahora, obviamente, Romanos, después del apóstol Pablo, nos dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa por la salvación. Por eso hacemos quizás la oración. Pero la oración no es la fórmula mágica, La fórmula mágica es el Espíritu Santo obrando en tu corazón. Y Él es el que te regenera. Él es el que provoca en ti: híjole, no me siento a gusto haciendo esto. No me siento a gusto diciendo esto. Me peleé con mi esposa, y después terminas y te sientes una rata. Porque es el Espíritu Santo que te está haciendo ver: no fue correcto la forma en que respondiste. Ahora, no estoy yo como para estar al lado tuyo porque, híjole, qué padre sería que fuera omnipresente. No puedo. Pero es el Espíritu Santo quien habita en el corazón de los creyentes verdaderos, que tiene un ministerio en tu vida haciéndote sentir mal muchas veces, o a veces guiándote.
Por eso Santiago, antes de decir o antes de seguir o continuar con el versículo 19, él les da una gran verdad. Familia, hermanos, fue el Espíritu Santo, fue la palabra de verdad que los hizo nacer. Ahora, si eso no ha sucedido en tu vida, ¿por qué entonces esperaríamos que haya cambios en tu vida? No se puede. No se puede. No puede haber cambios en tu vida radicales si el Espíritu Santo no hizo primero en tu vida la regeneración. Imagínate esto. Ayer comimos y tuvimos un hermoso tiempo con los varones acá en este lugar, con los de Querétaro, los de Colón, y José nos hizo sus ricas carnitas. Así que comíamos carnitas. ¿Qué come el puerco? Cosas sanas, ¿no? ¿Verdad? Pero qué ricas saben los tacos de carnitas, ¿verdad? ¿Qué come la paloma? La paloma no va a comer lo que come el puerco, la paloma come su alpiste. Imagina por un momento que el Espíritu Santo cambia la naturaleza del puerco, ¿no? Y de pronto el puerco va en contra de su naturaleza y en vez de comer lo que no debería comer, empieza a comer alpiste. Su naturaleza cambió. Ahora, no significa que el puerco de cada en cuanto se le antoje comer la porquería que come. Pero ahora su naturaleza cambió y quiere comer alpiste. Quiero decirte que eso es lo que sucede con nosotros. De alguna forma, tu naturaleza estaba acostumbrada a comer porquería. Solamente que Dios le llama pecado. Lascivias, inmundicias, hechicerías, enemistades, pleitos, hablaban de ti, ya estabas ahí. A ver, tu hija de la y empezabas. Pero ahora, si realmente eres hija o hijo de Dios, eres diferente. Tu naturaleza cambió. Antes decías, ahora quizás lo llegas a decir, pero después te sientes más mal. Palomizaste. Dios te regeneró a través del Espíritu Santo. Entonces el jovencito en 1991 de nombre Paco Damián, que iba a una escuela federal, de donde 10 palabras, 8 eran groserías, ya no me sentía bien. Me palomizó. Me regeneró. Y de pronto no significó que a partir de ese momento era perfecto y San Paco. Significa que también seguí luchando. Significó también entonces que en mi último año de universidad no fue un año de vida cristiana que pueda jactarme y decir, no, pues la pasé bien. No. Cedí a la tentación de adaptarme a este mundo. ¿Te das cuenta cómo Santiago ya? Y eso no les... Ustedes lo saben porque lo hemos estudiado. O sea, viendo la tentación, bueno, si todos lo hacen, ¿por qué no lo voy a hacer? Total, voy a ir al cielo. Si me hubiera escrito Santiago en ese momento, Paco, no caigas en la tentación. Eso que tú le estás echando la culpa a Dios es tu concupiscencia. Cada uno, Paco, es atraído y seducido. Luego que es atraído y eres seducido, da luz el pecado. ¿Te das cuenta cómo por esa razón quiero aterrizar en que Santiago lo que les está diciendo a estos creyentes que están siendo perseguidos, que están pasando una situación financiera no muy grata, les dice, chavos, esta carta es muy práctica. Pero si ustedes van a decir, es que mi religión me lo prohíbe, no han entendido por qué no son salvos. Porque no te prohibimos nada. Es el Espíritu Santo quien te hace hacer cosas que antes no hacías para bien y empiezas a dejar de hacer cosas que antes hacías. Pero no es el pastor, no es la religión, es el Espíritu Santo. A veces, queridos hermanos, tengo que ser honesto, y a veces en aras de poder estar siendo, de que amamos a las personas, a veces más bien las terminamos condenando. Haz la oración. Y vivimos en un pueblo católico, apostólico romano, que si tú abres su cartera, su billetera de la señora a la que le estás predicando, seguramente, así como tú, va a encontrar una estampita de algún santo con una oración al reverso. Así que tú llegas y le dices, vamos a hacer la oración para ir al cielo. Ah, ok, así como le hago la oración a San Juditas Tadeo, entonces esta es la oración. Porque ¿quién quiere ir al infierno? Pues nadie. Por eso, cuando vayas a predicar el Evangelio, encomiéndate a Dios. Exponle la palabra de verdad, pero que sea
Dios el Espíritu Santo convenciéndolo. Ahora eso, no te estoy diciendo que no prediques el Evangelio, predícalo. Pero cuida de no caer en tú querer ser el Espíritu Santo y tú terminar de convencerlo de que tiene pecado, justicia de juicio, porque ese es el problema de muchos. Si eso sucede, querido hermano, no va a haber cambios en su vida. Hizo una oración, ya está. Como pudo haberle hecho una oración a San Juditas Tadeo, a la Santa Muerte, y no hay cambios. ¿Y por qué no hay cambios? Porque el Espíritu Santo no lo ha palomizado, no lo ha regenerado. Eso es lo que sucede. Así que con eso en mente, por eso del versículo 19 en adelante dice, sean hacedores de ¿qué cosa? De la palabra. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Ahora, eso no es nada nuevo para estos creyentes, porque antes ya han estado escuchando Proverbios 16:32, que se escribió unos 2000 años antes. Estos judíos que ahora son cristianos han ido a la sinagoga, como tú fuiste al catecismo, como tú te aprendiste Juan 1:29, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Te lo sabías, pero ni siquiera sabías que estaba en la Biblia. Está. Pero en un momento en que lo entendiste. Bueno, ahora estos creyentes están recordando Proverbios 16:32. ¿Qué dice? Mejor es el lento para la ira que el poderoso y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. ¿Te das cuenta? Proverbios 19:11. La discreción del hombre le hace lento para la ira y su gloria es pasar por alto una ofensa. Santiago, prontos para oír, tardos para verse. ¿Viste que es algo de los proverbios? ¿No es algo que desconocen? Ahora dice, escuchen, dice el versículo 21, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra, y esta es la tercera ocasión que escuchamos la palabra. Nacieron por la palabra de verdad. En esta ocasión, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y algunos dicen, este es el pasaje para avalar que la salvación se pierde. No, no se pierde. Más bien nunca la tuviste. Eso es lo que sucede. Porque si la salvación se perdiera, Jesús, pues gracias por venir, mi hermano. Pues otra vez hay que venir porque pues hoy me porté mal y hoy pierdo la salvación. No. Entonces, ¿cuál sería el efecto de que Cristo está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí cuando caes en pecado? ¿En dónde queda entonces la confesión? Por eso el recurso de la confesión. Que no hagas uso del recurso de la confesión, bueno, es otra historia. Escucha la instrucción. Versículo 22 al 25, hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, decir y hacer. Fíjate qué interesante y por qué dice esto, familia. Acuérdense que son judíos que recién se convirtieron, es la primera generación de creyentes. Y se acuerdan que en Hechos nos revela por ahí del capítulo, si mal no recuerdo, 5, 6, antes del 7, que en Jerusalén empiezan los discípulos a multiplicarse. En un momento dice, y se convirtieron entonces 3,000, y fueron ordenados para salvación 6,000, y algunos sacerdotes y religiosos también se convirtieron al Señor. ¡Wow! Así que fíjate qué interesante, porque cuando Jesucristo está haciendo ministerio, Mateo 22:1 nos registra una escena en donde Él está con los religiosos, fariseos, saduceos, líderes espirituales. Y fíjate lo que está sucediendo. Dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Verso 3, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no os hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Y qué dicen estos pasajes? Sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Qué está pasando por la mente de Santiago a través del Espíritu Santo? Esto que su medio hermano dijo años atrás. No sean como los fariseos, en donde dicen, pero no hacen. Continuando el pasaje 4, dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo pueden moverla. Y continúa el pasaje. El énfasis aquí es, chavos, Jesús dice, ustedes tienen que hacer. No solamente decir, bueno, Santiago dice, sean hacedores de la palabra. Y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno mira su rostro en un espejo, su rostro natural en un espejo, y luego se va y se olvida cómo era, ese hombre está mal.
¿Por qué hoy? Por lo menos yo, pues ayer me corté el pelo, así que pues el gelecito que acá me despuntó y acá se ve como un cuernito, pero bueno, uno trata de pues, ir presentable, gracias al efecto de un espejo. La palabra de Dios es tu espejo. Así que cada mañana algunos de ustedes han leído un proverbio y han compartido en los grupos de WhatsApp, y con algunos de estos proverbios tú te has identificado. No fue el pastor señalándote, fue la palabra de verdad mostrándose, caray mujer, ¿y yo cómo soy? ¿Soy gotera continua para mi esposo? O varón, ¿cómo soy? ¿Soy un necio al responder inmediatamente? Entonces, ahí está el espejo mañanero que te dice, Paco, esto es como yo te veo. Y entonces yo trato de hacer los cambios, solamente que ahora lo hago con ayuda también del Espíritu Santo. De ahí, familia, la importancia de estar orando. De pronto entonces lees la palabra de Dios y hubo algo que te llamó la atención, ¿sabes qué? Es Dios hablándote. Lo que tendrías que hacer después es, Dios, dame por favor sabiduría y la fuerza para no terminar siendo un necio. En otras palabras, ayúdame a ser un hacedor de la palabra y no tan solamente un oidor que oyó y publicó en WhatsApp. Pues está chido eso, ¿no? Pero sé un hacedor de la palabra. Continuando, y dice el versículo, porque si al verso 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Continuando el verso, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Es interesante que Pablo dice, hay cosas que el hombre natural no puede discernir o no puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. No es casualidad que Santiago años antes dice, es un hombre natural que se ve en el espejo y se va y se olvida cómo era. Es como mi papá en 1987 que leía la palabra de Dios pero no la entendía. Mi papá era un hombre natural que no podía entender las verdades espirituales, porque se tienen que discernir espiritualmente. ¿Y cómo es eso? Sino por el Espíritu Santo. Así que mi papá en 1991, 4 años después, conoce al ingeniero Pedro Puerta. O 4 años después, Dios en su voluntad lo atrajo con cuerdas de amor. Como lo hizo contigo, como lo hizo conmigo. Ahora el punto es que mi papá ya se encuentra caminando con el Señor, pero todos los días tiene que estar leyendo, tiene que estar leyendo la palabra de Dios. Él va al cielo. El día que él muera, el día que Dios lo llama a la presencia, él va al cielo. Él nació muerto como tú, pero va a morir vivo porque un día nació espiritualmente. ¿Te acuerdas del lema de nuestra playera? Nací muerto, pero vas a morir vivo porque hubo un nacimiento espiritual. Así que Santiago les está diciendo, familia, o sea, pónganse las pilas. Seguramente, y evalúa y considera tu salvación. Si tú no ves cambios, si es una constante tus adicciones, si es una constante una adicción como puede ser las que enumera Gálatas 5, las obras de la carne, hechicería, maledicencias, maldiciones, lascivia. Yo agregaría pornografía, porque termina diciendo, y cosas semejantes, no está pornografía, pero dice, y cosas semejantes, no heredará el reino de Dios. No lo va a heredar porque no ha nacido de nuevo. No porque perdió la salvación, no, es que no ha nacido de nuevo. Es un convencido, pero no es un convertido. ¿Quieres base bíblica? Piensa en Judas Iscariote, 3 años convencido. Y al final fue y le vendió. Pobre Judas, ¿qué culpa tenía él? Tenía que cumplir la profecía del Salmo, sí. Pero por esa razón Jesús, hasta el último momento, cuando le da el beso, famoso beso de Judas, amigo, ¿qué tienes contra mí? Es como, ya está, acá, me tenías que dar el beso porque estaba escrito 700 años antes. Ya la cumpliste, hasta acá se cumplió, pero ahora es, amigo, ¿qué tienes contra mí? Y Judas se hace a un lado. ¿Por qué le dice amigo? Nuevamente vuelvo a lo mismo, porque en la mente del judío estaba Proverbios 17 cuando él dice amigo. ¿Y qué dice Proverbios 17:7? En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Así que Jesús está en una tremenda angustia,
Horas antes estaba en el huerto de Getsemaní llorando gotas de sangre. Este viene y le traiciona, el de confianza, el que es el tesorero. Amigo, ya me traicionaste. De mi parte, sigue siendo mi amigo. Tú tomas la decisión. Judas se hizo a un lado. Pero estuvo a los 3 años a los pies del maestro. Estuvo 3 años viendo milagros. Estuvo 3 años escuchando la palabra. Estuvo 3 años al lado del Hijo de Dios. Y va a estar en el infierno. Hay creyentes en las iglesias, pero por supuesto, es más, te digo, proféticamente hablando, tiene que haber ovejas y tiene que haber también chivitos. ¿Serás tú una oveja salva o serás tú un cabrito? El primer cabrito que se registra es Juditas. No sé si Demas, amando más a este mundo, dice Pablo en su epístola pastoral, me ha abandonado. Familia, la salvación no es algo que tenemos que tratar a la ligera, es algo que tienes que ver, entender y reconocer y con evidencias. ¿Realmente soy salvo? Porque si no eres salvo, familia, no vas a poder vivir una vida en libertad y vas a terminar diciendo, es que mi religión me lo prohíbe. No, brother, no te lo prohíbe. Lo puedes hacer, pero si tú no sientes asco por practicar lo que sigues practicando, mi hermano, quiero decirte, con el amor de un pastor, así como Santiago, te tengo que decir, posiblemente no eres salvo. Y no vas a ser el primero y no vas a ser el último. Cuando llegas al versículo 27, 26, dice, si alguno se cree religioso entre vosotros, y fíjate, esta palabra es interesante porque dice, bueno, pues no que no somos religiosos, que tengo una relación con Dios, sino una religión, sí. Pero tienes que entender un poquito este contexto. No habla de un sistema religioso, no es un sistema religioso u organización, sino una conducta cristiana que le agrada a Dios. Si alguno se cree religioso, como ustedes ya han visto a través de los fariseos, de los saduceos, a través de todo lo que ustedes ya les es conocido, porque fueron a las sinagogas, hay rabinos, hay saduceos, hay fariseos, hay sacerdotes. Eso es lo más cercano a la religión que ustedes pueden tener. Pero nosotros no practicamos una religión de reglas, de que esto sí, esto no, esto sí, esto no, no. Si alguno se cree religioso, dice ahí la palabra de Dios, entre vosotros, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. El versículo 27 te va a dar más claridad. Sí, yo soy espiritual. Ok, pero no refrenas tu lengua, considera que a lo mejor no eres espiritual. Eres un simple religioso más. Eres un religioso que dejó de ser de la religión tradicional para ser un evangélico. Pero es religioso. La palabra de verdad que recibiste, en realidad la escuchaste, pero solamente eso. El Espíritu Santo no te regeneró. Y sigues yendo a la iglesia, está bien, haces esto, haces aquello otro. Pero quiero decirte que lo que tú vives nada más es una religión, no una espiritualidad. Así que te crees espiritual, pero no refrenas tu lengua, sino que engañas tu corazón. La religión del tal es vana. No existe. ¿Qué es la palabra vana? Vanidad. Alguien una vez dijo, imagínate un globo, un hermoso globo, ¿no? Y el globo, como ahora hay globos metalizados, se ven hermosos, ¿no? Así, todos. Pero en la medida que el helio va saliendo de ese globo, que no tarda mucho, ese globo que se ve hermoso, pues se va achicando, finalmente termina bajando y termina cayéndose.
Pero en su momento ese globo se ve hermoso, pero no hay nada por dentro. Así que te puedes ver hermosamente viniendo el domingo, hasta nos bañamos, hermosamente leyendo la palabra de Dios. Pero quiero decirte que tu religión es vana. Ahora vamos a entender un poquito más leyendo el versículo 27. Dice la palabra de Dios: la religión pura, y otra vez es como que retomo ahora, vamos a hablar un poquito, si hablas de religión, si seguimos con esa idea, pero con ese mismo concepto de la religión, en todo caso, la religión pura y sin mácula, es decir, la religión perfecta es esta, y te lleva a la práctica. Y entonces en esa práctica te dice 3 cosas: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y la última cosa es interesante, porque la última cosa dice: y guardarse sin mancha del mundo. Ahora dice Santiago, tantas cosas pudiste poner en las primeras 2 instrucciones, que terminas poniendo esto. Es que lo que resalta en estos 2 primeros mandamientos, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, resalta el amor. Fíjate bien, querido hermano, familia, a veces no alcanzamos a dimensionar, hermosas mujeres, hoy ustedes tienen la bendición de estudiar una carrera, por ejemplo. Hoy ustedes tienen la hermosa bendición de votar a sus líderes políticos. Hoy ustedes tienen una libertad. Yo sé que ¿con qué se conforma la mujer? Con un poquito más. ¿Con qué se conforma el hombre? También con un poquito más. Así que hoy el feminismo es la respuesta al egoísmo. No hablo solamente de la mujer, pero en la época de Jesús, si tú hubieras nacido en la época de Jesús, siendo mujer, te quiero decir que llevabas todas las de perder, no había dignidad. Los romanos, por ejemplo, veían a sus esposas no se casaban por amor, como muchas otras culturas, se casaban por conveniencia. No es que la mujer, estoy enamorada de... A ver, Vela, te vas a casar con este personaje, yo sé que está feo, pero me conviene políticamente hablando y estratégicamente hablando. Y no me vas a rezongar. Así que los romanos esperaban con ansias sus varoncitos y nacían niñas. ¿Sabes qué hacían? Y no te es ajeno porque ya te lo he dicho. Entonces iban con sus niñas y las tiraban en el basurero. ¿Y sabías qué hacían los creyentes del primer siglo? Mostraban su amor. No solamente visitaban a los huérfanos, adoptaban a las huérfanas como sus hijas. Porque ser huérfano o ser viuda en aquella sociedad tenían todas las de perder. No había DIF, no había Organización de las Naciones Unidas, no había ONGs que velaran por las viudas, quedaban desprotegidas. Así que el amor de Dios se manifestaba. Tienes una religión pura y sin mácula, se tiene que ver en acción. Y una forma de acción es el amor. Y una forma de traducir ese amor es: hazte cargo de los huérfanos. Visita a las viudas. Sabes que para Dios, yo sé que hoy tenemos madres solteras acá. Podríamos pensar, eres una viuda, bíblicamente hablando. Quiero darte una promesa. ¿Sabes que Dios no se ha olvidado de ti? Yo sé que posiblemente eres huérfano, eres huérfana. Quiero decirte que Dios no se ha olvidado de ti. Dios ha levantado una iglesia en el Marqués para cuidar de ti. Dios ha levantado una congregación para que podamos en ese amor ver por tus necesidades. Dios a la mujer le dio dignidad. ¿Cuándo lo ves? Cuando Jesús toma a esta mujer, seguramente fue María Magdalena, la traen y le dicen a Jesús: aquí está esta mujer, la encontramos adulterando. ¿Y el hombre? ¿Dónde quedó el hombre? ¿Ves cómo estaba por los suelos la dignidad de la mujer? ¿Ok? Ahí está. Ustedes saben la historia. El que esté libre de pecado, el que esté puro y sin mácula, que tire la primera piedra. Mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ni yo te acuso, vete y no peques más. Pablo escribe a los creyentes, a los esposos, maridos: amen a sus mujeres. Dignidad. No las vean como objeto sexual. Dignidad.
O sea que Jesús traía una ideología revolucionaria. No. Jesús vino a mostrar lo que desde el principio Dios quiso en la mujer, pero que se empezó a distorsionar. Y hubo un machismo tal, porque se olvidaron de Dios, que no dieron dignidad a la mujer. Dios dice en el Salmo 68:5, cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, a lo que hicimos hace rato. Exaltad al que cabalga sobre los cielos. Jehová es su nombre, alegraos delante de él. ¿Y eso qué me quieres decir, Paco? Versículo que sigue, Él es padre de huérfanos, Él es tu papá si eres huérfano, y defensor de viudas. Es Dios en su santa morada. Así que si tú te creías viuda, si tú te creías huérfano, Dios no se olvidó de ti. Y Él, por su buena voluntad, te hizo nacer por la palabra de verdad, para que seas primicia de sus criaturas. ¿No te habla eso de un Dios que se ocupó de ti? Éxodo 22:22. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Esos son derechos humanos. A ninguna viuda, a ningún huérfano afligiréis. Porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor. Pregunta, ¿no será que en tu orfandad o en tu viudez clamaste a Dios y Dios te respondió, te presentó a alguien y te dijo, vamos a la iglesia, estás acá? Porque tú clamaste. Así que hermanos que se encuentran en tribulaciones, que se encuentran en tiempos complicados, ¿creen que ustedes tienen una espiritualidad? ¿Creen realmente que ustedes son hijos de Dios? Muéstrenlo en amor. Porque si no lo hacen, quiero decirte, Santiago, capítulo 2, versículo 19, ¿crees en Dios? Pues bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Es una confrontación de Santiago hacia la fe verdadera que deben de tener, hermanos. Y no es para este creyente del primer siglo, es para ti, es para mí. Y lo demás lo maneja de una manera práctica. Amén, amén. No abandonen a la viuda, no abandonen al huérfano. Ustedes son sus tíos. Ustedes son sus tíos. No tienen sangre en las venas la misma. Pero es hermoso ver a mi hija cuando de pronto va con Maru, que la vio, a la hija de la esposa del pastor Isra allá en Querétaro, y le dice tía. 17 años después le sigue diciendo tía. Acá algunos de ustedes le dicen tío a José. No sé, quiero decirte que esto es una familia. No tuviste un papá, somos tus tíos. Y nos vamos a hacer cargo de ti. Y algunas veces te vamos a exhortar. Y lo vamos a hacer con amor. Porque hemos metido la pata y no queremos que tú te golpees contra la pared, porque ya lo hicimos. Y tú vas a terminar diciendo, es que mi religión me lo prohíbe. No, no te lo prohibimos. Puedes hacerlo. Pero seguramente Dios está confrontando tu fe. ¿Tienes una fe verdadera? Pero ¿por qué hacerlo? ¿Por qué tomarse el tiempo, mi querido Santiago, a escribir una carta, enviarla a tus miembros de la iglesia? ¿Por qué tomarte el tiempo, Paco, de estar el día domingo, 10 de la mañana, traer palabra de exhortación? ¿Por qué? Por una razón. Porque Pablo en Efesios 4:11 dice, verso 12, a fin de perfeccionar a los santos. Después dice ahí, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así que algunos están gateando todavía en este lugar, espiritualmente hablando. Algunos están empezando a dar sus primeros pasos y se caen. Algunos vemos sus historias y decimos, están pa'l perro.
Bueno, no es que están para el perro. Si realmente son hijos de Dios, están gateando de la misma forma que tú empezaste a gatear. Y tuvimos paciencia. Y de pronto venías hablando, hijo de la tit. Pero tú mismo te sentís, perdón. A mí no me pidas perdón. Y algunos están ya empezando a caminar, gracias a Dios, si quieren, pero cada tanto se caen. Y de pronto tuvimos ministerios, miren, échenos la mano, y algunos ya quieren empezar a correr, no pueden caminar todavía. Pero les estamos dando la oportunidad y van a caer y vamos a tener que tener una mendiga paciencia. Pero al mismo tiempo enseñarte, perfeccionarte, equipándote, porque si no de esa forma, ¿cómo lo vamos a hacer que sirva? Este domingo que viene van a estar aquí algunos. Nico a lo mejor ya está empezando ahí a caminar. El Juanpa está empezando a gatear y los vamos a escuchar. ¡Ay! Vas a tener que tener amor. Y decir, listo, no vas a salir. Ay, es que en esta iglesia no sé, la alabanza no me llega. Es que en esta iglesia no se siente el mover. A ver, es que en esta iglesia no está para complacerte. Estará para complacer al de arriba. Que tú te han enseñado y has aprendido a que tú eres el cliente y que todo gira en torno a ti. Quiero decirte que tu teología está errada. Es que el pastor no, es lo que hay. Es lo que hay. Pero yo te puedo decir que mi coronita está reservada en la tierra, en los cielos, porque estoy exponiendo la palabra de Dios, no mis ideas. Aunque debo decirte que a veces estoy tentado a hacer las cosas o a hacer iglesia de manera humana. Pero Paco, tú estás aquí para equipar estas ovejitas. Y algunos pecadores que no vinieron, les estamos grabando el podcast y los canijos, podcast, YouTube, y no lo escuchan. No te voy a obligar. No te voy a obligar. Yo espero que el Espíritu Santo mueva en ti. Yo necesito palabra de Dios. Conclusión, familia. Creer en Dios no es lo mismo que creerle a Dios. Santiago 2:18 lo dice más específicamente, el versículo 19. Pregunta 2, ¿eres convencido, convencida o eres realmente convertido? Pregunta 3, ¿eres creación de Dios o eres hijo de Dios? Desde pequeños se nos enseña y se dice, es que todos somos hijos de Dios, ¿no? En todo caso, todos somos hijos del diablo. Suena crudo, pero es la verdad. Si quieres decorarlo un poquito, somos creación de Dios, para que no se escuche feo. Hijos de Dios, de acuerdo a Juan 1:12, todos los que le hemos recibido, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios, y Dios te adoptó. Wow. Pregunta 4. Quizás vives en un sistema religioso, solamente que ahora no es católico, ahora es evangélico, pero tienes un sistema religioso. No es que no puedo hacer esto, no. Lo que yo quiero, querido hermano, es que tú tengas un pensamiento de discernimiento. Ese es mi trabajo. Que puedas pensar bíblicamente, que puedas diferenciar entre lo bueno y lo mejor, y en todos los ámbitos, ¿eh? ¿Qué voy a estudiar? ¿En qué voy a invertir? Porque te van a llegar momentos en los cuales que quizás tienes un buen negocio frente a ti, pero si tú no tienes un discernimiento, vas a hacer un mal negocio. Es decir, la palabra de Dios en todas las áreas te va guiando y empiezas a pensar, bueno, lo que antes gastaba en chelas, 2,500 pesos al mes en chelas, voy a comprar un terreno en cómodas dificultades. Me piden un enganche de 20,000 pesos, híjole, pues, ¿para qué andas comprando en cosas que no necesitas, en abonos chiquitos para pagar poquito cuando pudiste haber puesto tu apartado para un enganche? 2,500, uno de los juntos. No consumas cola, no, cocaína no, a lo mejor también, ¿no? Discierne espiritual. No voy a estar yo para ir a aconsejarte, no, mi hermano. Tú no sabes cuándo se te presenta una oportunidad así. Pensar bíblicamente, discernir entre lo bueno y lo mejor. Ya no entre lo bueno y lo malo, ahora es discernir entre lo bueno y lo mejor. ¿Qué voy a estudiar?
¿Qué trabajo me están ofreciendo estos trabajos? ¿Y cuál me conviene? El que me paga más. No sé si el que te pague más. El que te da más tiempo para servir a Dios. ¿Cómo cambia, no? Así que como te puedes dar cuenta, querido hermano, mi chamba es a través de la palabra de Dios, a través de los estudios, a través de los ministerios, a través de campamentos. Chavos, vayan a campamento, diviértanse, y en ese divertirse que aprendan cosas que les sean útiles para la vida. Vamos a hacer la clínica de inglés con los jovencitos, con los niños, que Dios nos bendiga. Vamos a tener, y yo necesito que me ayuden ustedes. Familia, tenemos un ministerio de librería que vamos a empezar. Soy madre soltera, Paco. Acá está el librito. Paco, ¿qué onda con las mujeres? ¿Cuál sería mi rol? El llamado supremo de la mujer. Paco, a pesar de todo, Dios sigue siendo amor. Estás pasando por una situación en donde eres el hijo pródigo. Ponga su pasado donde pertenece, en el pasado. ¿Quieres saber de biografías? Emboscadas en el Ecuador. Estoy pa'l perro en mis finanzas, la billetera de Dios. Eres líder de algún negocio, un líder conforme al corazón de Dios. Estás pa'l perro en tu paternidad y en tu matrimonio, la resolución para hombres. Estás en la universidad y siendo tentado a abandonar, choque cultural. Puedes hablar acerca de la sexualidad, política, medio ambiente, aborto, homosexualidad. ¿Quieres acerca no sabes exactamente qué onda con Jesús históricamente hablando? Jesús nuestro destino. Y hay más títulos. Es que el pastor no predica, brother, es que tú eres un flojo y no lees. Es diferente. Es diferente. Nosotros te vamos a poner los recursos. ¿Tú los vas a usar? Es que el pastor no nos cuida. Pónganse en fila. Les voy a dar uno. Ahí viene el pastor ahí subiendo y ya la cosa. He fallado así en los devocionales. Les prometo que ya voy a empezar con los devocionales. Familia, ¿qué más necesitarías? Querido amigo que nos visitas, o hermano, que a lo mejor esta predicación te ha llevado a decir, caray, mi fe es verdadera. O amigos también. Cuando tú naciste siendo pecador igual que todos los que estamos aquí, igual que yo. Eso se llama pecado original. No está en la Biblia, pero yo lo creo. Por tu pecado, dice la palabra de Dios, está establecido para el hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio, dice Hebreos. Pero Romanos, la palabra de verdad dice, Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Juan 3:16 dice, justamente Jesús le dice a Nicodemo, el hombre con el que estaba platicando, Nicodemo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Está la palabra de verdad. Juan 14:6, Tomás, gracias a Dios por el apóstol Tomás, incrédulo como tú y como yo muchas veces. A ver, Jesús, no manches, o sea, te hemos seguido por estos años, ¿cómo pues podemos saber el camino al Padre? Tommy, hemos estado estos años y no sabes. Y en el 6 le dice, Tommy, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Ahora él pudo haber respondido ante la pregunta de Tomás, ¿cómo ir al cielo? Tommy, esta es la lista de religiones que puedes seguir. ¿No crees en religión? Esta es la lista de buenas obras que puedes hacer. ¿No crees ni en religión ni en buenas obras? Esta es la lista de filosofías que puedes hacer. No. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pablo a Timoteo le dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. 1991 yo entendí esa palabra de verdad. Entendí que era pecador. Ahora, no tuve que ir a un confesionario de, no. Yo entendí delante de Dios, soy pecador. Me arrepiento de mis pecados. Señor Jesús, te recibo en mi corazón. Si Dios ha estado hablando
en esta predicación a tu vida, quiero decirte que ha sido la palabra de verdad. Quiero decirte que Dios, como dice Santiago, de su buena voluntad te quiere hacer nacer de nuevo. Por su palabra, no por lo que yo te diga. Así que fíjate bien. Yo voy a orar. Voy a orar. Si tú no sabes a dónde vas a ir cuando mueras, si tú quieres nacer de nuevo como Nicodemo con Jesús, ¿cómo es nacer de nuevo? Entonces tú tienes que pedirle a Dios, Dios, perdóname. Dios, Cristo, te invito a entrar a mi corazón. Hay muchos de ustedes que han venido ya desde los primeros domingos. Quizás algunos ya entendieron, pero quizás era lo que Dios quería usar. Y mira que me estoy extendiendo en mi predicación. Normalmente me aviento 50, pero creo que Dios tenía reservado este momento para hacerte entender que tú necesitas una fe verdadera. Necesitas entender que no es tu religión. Necesitas entender que no es la iglesia. Necesitas entender que eres pecador y necesitas un Salvador. Y ese Salvador fue enviado hace 2000 años y tú lo celebras el 24 de diciembre. Y lo recuerdas en Semana Santa, pero seguramente nunca le has invitado a tu corazón. Terminamos orando y me gustaría en el silencio de tu corazón, y mira, no te sientas por favor obligado, puedes hacerlo hoy en la noche, medita. Esta predicación yo la voy a subir el día de hoy, quien te invitó te va a hacer llegar el link de YouTube, escúchala. Si no te quedó claro, escúchala, si no te quedó claro, escríbeme. Que lo que más quiero es que puedas entender el mensaje que va a salvar tu alma. Vamos a orar. Padre, muchas gracias en esta mañana por la bendición de meditar en tu palabra de verdad. Y mi oración es por mis hermanos, quizás por los invitados, por amigos, quizás familiares, en donde quizás tú les has hecho meditar o ser confrontado acerca de su fe. Querido amigo, que nos visitas, si tú quieres nacer de nuevo por la palabra de verdad, yo te invito a que hagas esta oración. Dile así a Dios, después de mí. No me interesa que lo hagas en voz alta, hazlo en el silencio de tu corazón. Sí me interesa que lo medites. Dile así a Dios, Dios, hoy reconozco que soy pecador, que soy pecadora. Me arrepiento de mis pecados. Y hoy, 25 de junio, te recibo en mi corazón como único y suficiente Salvador. Gracias por darme la salvación. En tu nombre lo hago, en tu nombre oramos.